Muy buenas para todos los que están aquí compartiendo esta línea de YouTube y vamos a meditar un poco sobre la palabra de Dios. Me estaba acordando de una canción por ahí por los años 80 tal vez, que la cantaba Rafael, Julio Iglesias y decía: a veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. ¿Sí? Son aquellas cartas que uno nunca quisiera recibir. Y mucho menos cuando esa carta llega de un enemigo. ¿Sí? Esas cartas que anuncian la muerte de un ser querido, ¿sí? En la distancia. ¿Sí? Que anuncian, por ejemplo, que tal persona entró en una enfermedad terminal, o la carta del cobrador, o las cartas que le llegan de los servicios públicos cobrándole la cuota mensual, o la carta que llega del dueño de la casa que estamos alquilando. Son cartas que uno nunca quisiera que llegaran, y mucho menos, ¿sí? Cuando esas cartas vienen de un enemigo. El contenido terrible. Y de entrada, cuando uno abre, destapa el sobre y ya sabe que el mensaje no es nada halagüeño. Eso es lo que vamos a ver en este momento. ¿Sí? ¿Sí? Pero antes vamos a hacer un contexto de lo que pasa. Seguimos la película que traemos del libro de Isaías. Y estamos viendo, dijimos, que la vida de Isaías, el ministerio de Isaías, ¿sí? Abarca 4 reinados. A ver si se acuerdan, el reinado de Usías, de Jatán, de Acaz y del de Ezequías. Cada uno era hijo del anterior. ¿Sí? Ya vimos a Usías, vimos también a Jatán, vimos también a Acaz, que cometió unas indelicadezas terribles. ¿Sí? El pueblo, la provincia de Judá estaba en una situación calamitosa, terrible. ¿Sí? Estaban supremamente diezmados. ¿Sí? La situación social era tremendamente mala, supremamente mala, a causa de los malos reinados de estos 3 señores anteriores a Ezequías, ¿cierto? Del papá, del abuelo y del bisabuelo Usías, porque no se portaron bien ante Dios, ¿sí? Se mezclaron con nosotros pueblos vecinos y trajeron para sí ídolos, ¿sí? Adoración a dioses falsos, etcétera, ¿sí? Entonces, Asiria era el imperio que se estaba formando y ya se había tragado al pueblo de Israel y al pueblo de Siria. Se los tragó literalmente, los dominó, los llevó cautivos. La Biblia dice que se tragó entero 46 ciudades, ¿cierto? Y todos los hacían cautivos, a todos los destruía, les robaba, ¿sí? Sacrificaba a los niños a sus dioses, ¿sí? Y cometían unos actos torpes, terribles, nefastos, para infundir terror a los pueblos que van a absorber. Ellos, los asirios, llegaban hasta la ciudad donde iban a atacarla, como las ciudades estaban amuralladas. Entonces sencillamente, no, tranquilo, no hay problema. Entonces le damos la vuelta, la sitiamos, no les dejan salir ni entrar, mucho menos cultivos, los productos de la tierra, ni las vacas, ¿sí? Es con lo que ellos quedaron allá adentro. Entonces los sitiaban, prácticamente condenándolos a una muerte por hambre, por inanición, ¿cierto? Entonces, eh, Ezequías había heredado el trono de su papá Acaz, ¿sí? Y gobernó a Judá, ¿cierto? En Jerusalén, ¿sí? Asiria dominaba entonces la región y amenazaba a todas las ciudades en su afán expansionista de conseguir riquezas, ¿sí? De conseguir poder, para nada, ¿sí? Pero esa era su cultura: avanzar, destruir, robar y matar. Nos suena esa frase, ¿cierto? ¿Sí? Por allá en el Evangelio de Juan. ¿Sí? Entonces, Judá quedaba en la lista de las ciudades candidatas a ser tragadas por Asiria. ¿Sí? Y entonces, Asiria, que se había confabulado con Judá, a petición de Judá, para eliminar a Israel y Siria. Ahora Asiria le mandaba a decir al rey de Judá, al traicionarlo, le dice:
señores, ustedes siguen en la lista, los vamos a tomar, no los vamos a tragar entero, ¿sí? Y entonces Judá recibe esa carta y el desaliento fue total, ¿sí? La carta llevaba un sentido y era sembrar terror en el rey de Judá, en este caso Ezequías, sembrarla de miedo, cosa que logró. Ezequías se llenó de pánico, ¿sí? ¿Por qué razón? Asiria le había impuesto unos tributos a Judá. Asiria le había dicho a Judá, ¿sí? Al rey Acaz, listo, yo les arreglo el problema, ¿sí? No hay problema, para eso somos los amigos, ¿sí? Y yo les quito el problema de Siria y de Israel, se los quito, y se los quitó. Entonces, una vez terminó eso, Asiria le dijo, bueno, señores, ustedes comienzan a pagarnos impuestos a nosotros. Eso era toda una afrenta, ¿sí? Poner a un pueblo a que le pague impuestos, ¿sí? Y los cargó de tributo. ¿Qué hizo Ezequías? Perdón, Acaz ya había pagado tributos a ellos y había quitado todos los tesoros del templo. Los diezmos, las ofrendas de la gente se los llevó Acaz, se los llevó a Siria, al rey asirio, ¿sí? Entonces acá hace lo mismo con Ezequías, le manda una carta en unos términos desobligantes, sembrándole el terror, ¿sí? ¿Para qué sembraba el terror? Sencillamente para hacer que se rindan sin necesidad de entrar en guerra, de destrozarlo todo, ¿sí? Entonces se ahorraba mucha plata los asirios con eso, ¿sí? Entonces los judíos, ¿cierto? El rey pues le mandaron una nota, el rey asirio no se lo creyó, ¿cierto? Se burló y conminó al pueblo judío a no creer en su rey. Mire, les dice al pueblo, no le crean a su rey, ¿sí? Vamos a leer los términos principales de esa carta. Esa carta dice en 2 de Reyes 19:10. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. Pueblo de Judá, no dejen que su Dios, en quien confían, les engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey asirio. Miren esos términos desafiantes, ¿sí? No le crean a ese Dios que ustedes adoran, ¿sí? Tú sabes perfectamente, Ezequías, bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido, o sea, sembrando el terror, ¿sí? Han destruido por completo a todo aquel que se interpone en su camino, los han destruido. ¿Por qué ustedes van a hacer la excepción? Ustedes nos los vamos a tragar sin sacudirlos, ¿sí? ¿Acaso los dioses de otras naciones los han rescatado? Miren, nos hemos tragado 46 ciudades y ninguno de sus dioses les han ayudado, ¿sí? A ustedes su Dios Jehová tampoco les va a ayudar, ¿sí? El pueblo de Edén que vivía en Telasar, todos esos, todos cayeron. Mis antecesores los destruyeron a todos, ¿sí? ¿Qué pasó con el rey de Hamad y el rey de Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de...? Y eso mismo les va a pasar a ustedes, judíos. Una carta que le llega a uno así, lo pone a uno en una situación bien complicada. Pero sin duda alguna que a ustedes también les ha llegado cartas así más o menos en esos términos. Si en el término de 10 días ustedes no me han entregado el apartamento, la casa que les tengo alquilado, los voy a desalojar, les voy a tirar la policía, los voy a acabar, les voy a destruir, me les voy a quedar con los bienes que ustedes tienen. ¿Sí o no? Esos son los términos. O llega otra carta del señor del gota a gota, ¿sí? Si pasado mañana no me tienen la plata completica, la vamos a pasar muy mal. Ustedes la van a pasar muy mal. Ustedes saben que las fallas se pagan con sangre y amenazan de muerte. ¿Esas cartas llegan o no llegan? Esa carta, por ejemplo, en los años 90, señor juez de la República, si usted no se calla, si usted no cede a nuestros requerimientos, le estamos mandando una corona para su funeral. Yo no me he muerto, pero me están mandando una corona. Cartas de esas han llegado y por doquier, ¿sí? Las cartas de los gobiernos diciéndonos, vamos a subir los impuestos a tal manera que necesitamos plata, ¿cierto? Les vamos a aumentar los impuestos, les vamos a rebajar el sueldo. Son cartas que también llegan, ¿sí? Entonces, la situación para Ezequías era bien complicada, ¿sí? Las ofertas que le hizo el rey asirio era también, ríndanse sin problema,
no van a poner problemas, ¿sí? Rindan tranquilos que no les va a faltar comida. Ellos vienen hambrientos y acá contando billetes, fajos de billetes, ¿sí? El rey asirio les mando la comida que ustedes necesitan, todo lo que ustedes quieran, el agua, todo lo que ustedes quieran. Sus sembrados irán a dar su fruto y ustedes comerán de ellos. Le hicieron unas ofertas tentadoras para que se rindieran. Dios no podía permitir eso. ¿Por qué razón? Porque se preparaba Judá para recibir al Señor Jesús, ¿sí? Que ocurriría hace 300 años después. ¿Cómo iban a entregar a Judá a un enemigo, siendo que allí iba a nacer el Señor Jesucristo? ¿Sí? Entonces le hizo esas ofertas tentadoras. El diablo hizo su estrategia, ¿sí? Les ofreció. El diablo ofrece y ofrece mucho, pero no da nada. Antes, al contrario, le quita lo que usted tiene. Ojo con eso, ¿cierto? Mi mamá decía, el diablo tapa y le tapa a usted. Le tapa sus cosas, le tapa y de pronto, ¡fua!, le quita la cobija, ¿sí? A esas ofertas tentadoras, Ezequías no se rindió. Fíjese, Ezequías hace lo contrario a lo que hizo su papá Acaz, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, Ezequías se sienta, analiza la situación. Esto no puede seguir así. Aquí hay que hacer algo, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo Ezequías? Primero, mandó a 3 personas a buscar a Isaías, ¿sí? Isaías. Lo fueron a buscar y le pusieron el problema en sus manos. Isaías ora al Señor e Isaías le dice, nada de nervios, no hay problema. El Señor ha escuchado la oración, el clamor de la gente, ¿sí? Y aquí que ellos, ese pueblo asirio, ni siquiera hará un solo disparo de flecha, ¿no? Ni una sola lanza le tirará, ¿cierto? Y es más, ese señor, el rey Sennacherib, se volverá a su casa, ¿sí? Y en su casa, cuando está en el templo adorando a sus dioses Marduk, sus hijos lo pasarán a espada. Ese mensaje se lo llevaron a Ezequías y Ezequías dijo, por aquí es la cosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué hace Isaías? Cogió la carta, esa carta terrible que le ha llegado, ¿sí? Y se fue para el templo, ¿sí? Se fue al templo, ¿sí?, de Dios, ¿sí? Lo limpió todo, ¿sí? Y en el 19, 1 al 7 de Segunda de Reyes, ¿sí?, adoptó el camino correcto. Hizo lo que no hizo su papá, hizo lo contrario de lo que hizo su papá. Acaz había ido a buscar ayuda a otro hombre. Ezequías fue a buscar ayuda a Dios, ¿cierto? Todo lo contrario, ¿sí? Entonces, el mensaje a Dios, de Dios a Ezequías, ¿cierto? En ese momento tan crítico, tan terrible, ¿sí? Cuando Ezequiel fue a buscar a Dios, ¿sí?, el mismo rey Ezequías fue al templo e hizo lo que dice 2 de Reyes 19, del 14 al 19. Vamos a leerlo, ¿sí? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y regó la carta sobre la mesa. La puso ahí, completica la carta, todas las páginas allí, ¿sí? En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración. Oh Dios de Israel, tú estás entronizado entre los poderosos querubines. Solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra, ¿sí? Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos al Señor y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Eso fue lo que dijo Ezequiel al Señor allá en el templo. Fue a buscar a Dios al templo. Acordémonos que en el capítulo 1 del libro de Isaías eso fue lo que hizo. Fue al templo a buscar a Dios y Dios se le presentó en una gran visión celestial, ¿cierto? ¿Sí? Y llenó su gloria todo el atrio del templo, ¿sí? Entonces, Ezequiel nos enseñó la ruta correcta, ¿sí? Isaías hace saber a Ezequiel la razón que le enviaba Jehová, ¿sí? Van a comer de todo lo que siembren y el rey asirio regresará a su casa y no entrará en ningún momento a Judá. Esa misma noche un ángel la defendería, ¿sí? Esa misma noche ese ángel mató,
¿sí? A 185,000 soldados asirios en su propio terreno, en su propio campamento, sin disparar ni siquiera una flecha. Sennacherib, rey, regresó a su casa en Nínive, ¿cierto? Y allá sus hijos lo asesinaron. Conclusión. Hermano, cuando nosotros recibamos esas noticias, esas cartas tan desobligantes que nos estremecen, y si no estamos bien parados ante Dios, nos van a causar pánico, ¿sí? ¿Qué es lo que nos tiene sitiados? Que nos tiene amarrados, que nos tiene agobiados, que no nos deja mover. ¿Cuál es la situación, hermano, amigo, que hace que usted se sienta, ¿sí?, amarrado de pies y manos? Que anula tu economía, anula tu salud física, anula tu sanidad, tu salud espiritual, ¿sí? ¿Quién es el que te está robando tu trabajo? El que está robando tu dinero. ¿Qué es aquello que te está obligando a pagar una vacuna para que no le hagan nada a tus hijos? ¿Sí? Pagar una vacuna, ¿sí?, para que no te hagan daño a ti. Te amenazan con embargar tu sueldo. El señor de la casa te está amenazando con desalojarte de la casa, ¿sí? La carta del médico que está diciendo que la enfermedad no tiene reversa, no hay nada que hacer, es solamente un milagro de Dios. Todas esas cartas, ¿sí?, que no son románticas, todas esas cartas que nos causan furor, que nos causan miedo, que nos causan pánico. Mire, el diablo le está mandando esas cartas de una forma o de otra y te amenaza permanentemente, ¿sí? Todo eso viene a través de mensajes de texto u oral, ¿cierto? Pero otra persona. El diablo vino para robar, matar y destruir tu tranquilidad, tu paz. Hermano, haga como hizo Ezequías, busque a Dios. No importa cuál es tu situación frente a Dios en ese momento. Acá se está una situación bien complicada ante Dios y sin embargo Dios fue a buscarlo, a decirle no hagas eso, no hagas esto. Y acá lo hizo. Bueno, no importa, busca a Dios. No te sientas culpable de las cosas, busca a Dios, ¿sí? Dios interviene por ti, Dios manda un ángel que va a luchar por ti, ¿sí? Dios manda su ejército de ángeles para guardarte. Tú decides, toma la carta que te llegó, el mensaje por audio que te llegó, ve a buscar a Dios y póngaselo delante de Él en la mesa, póngalo ahí, Señor, y haz tu oración ante Dios, ¿sí? El Salmo 91 dice, que Dios te libra del cazador, que Dios te libra de la peste repentina. Haga eso, hermano. Dios lo bendiga. Amén.